A esta hora saludamos al analista económico Alberto Dajic. Economista, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Siempre con el tiempo limitado, pero con este tema importante que analizar. Hay una carta enviada al presidente de la República, está firmada por 36 personas, entre ellos académicos, especialistas en economía, analistas económicos, catedráticos, expresidentes, exfuncionarios de gobierno, en fin, 36 personas firman esta carta en donde básicamente se pide que haya una urgente reforma laboral para poder dinamizar y rescatar la economía de nuestro país. ¿Qué debe contener esa reforma? Bueno, Janet, esa carta está firmada por personas que no son necesariamente economistas, personas que han servido desde la Presidencia de la República, ministerios, académicos, como usted sostiene. ¿Y de qué se trata esta carta? Hacer entender no solo al presidente de la República o llamar la atención, no solamente al presidente de la República, sino también a la Asamblea. La carta está dirigida a ambos sobre la urgente necesidad de que en el Ecuador la legislación laboral favorezca el empleo y no lo disminuya, no lo obstaculice como es la situación actual. ¿Qué debe contener? Esas reformas que hagan que el empleador no tenga pánico de contratar a alguien, sino que sea motivado a contratar a alguien. Vamos a analizar el Ecuador frente al resto del mundo. ¿Existe en los países vecinos el 15% de participación de las utilidades? No. ¿Existe en los países vecinos o en el resto del mundo o en países que pueden competir con el Ecuador para atraer la inversión extranjera que genera empleo, condiciones de despido tan duras como son las del Ecuador? ¿Existe en otros países una jubilación patronal tan cara como en el Ecuador? Entonces, cuando alguien decide invertir en un país, analiza estas cosas. Y al analizar la realidad ecuatoriana, de lo difícil que es que una persona, aunque sea ineficiente, aunque le robe a la empresa, aunque no esté cumpliendo con su obligación, lo difícil que es sacarla, o que ante una crisis económica que obliga a la reducción de personal, impone esto unos costos exagerados en la empresa que tiene que tratar de sobrevivir para proteger el empleo de los demás, cuando analiza que hay un 15% de las utilidades que ya se van y se suma todo esto, no solo la parte del costo, sino la dificultad de tener una relación laboral fluida, las personas, las empresas deciden irse a otro lado. Pero adicionalmente a esto, sí. Sí, entonces para ir en concreto y aprovechar el tiempo, ¿usted entonces sería partidario de que haya el trabajo por horas, el que haya trabajos temporales, el que haya jornadas más extensas ocupadas por otros trabajadores? Por supuesto, Janet, vamos a pensar cuando hay una crisis como la actual y las empresas se ven obligadas a reducir personal. A veces el más eficiente, como ya tiene muchos años, lo sacan para evitar la jubilación patronal. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo es que jóvenes que pueden en época, por ejemplo, de la temporada turística, ir hacia la costa a trabajar 120 días, no puedan hacerlo porque más de 90 días ya es un problema de las condiciones laborales actuales? ¿Qué problema? Economista, pero entonces usted está también planteando y poniendo sobre la mesa, y entiendo que eso es lo que también estarían planteando las 36 personas que firman esta carta, que las actuales condiciones laborales también sean revisadas, esto de la jubilación laboral, de la jubilación patronal, el tema de las utilidades, todo eso que ya son derechos adquiridos, es decir, reconocidos ya Janet, por la Constitución. Esos son derechos adquiridos, pero sí puede haber una legislación que diga de aquí en adelante quien voluntariamente lo quiera hacer así. ¿Por qué si el empleador y el empleado, los dos voluntariamente aceptan nuevas condiciones, por qué tiene que haber un Estado que esté por encima de la libertad y la voluntad de los ciudadanos? ¿Hasta cuándo vamos a tener un Estado que está por encima de nuestra libertad y nuestra capacidad de decidir? ¿Pero usted cree que algún Este es el tema fundamental. quisiera renunciar a esos derechos? ¿Existiría algún trabajador que quiera renunciar? Los derechos laborales son irrenunciables.
pero sí puede haber una legislación laboral de aquí a futuro. ¿Qué hemos logrado con esa legislación laboral que supuestamente protege a los empleados? ¿Hemos logrado empleo en la sociedad ecuatoriana o tenemos miles de ciudadanos que están con un subempleo, con un empleo inadecuado, vendiendo y ganando mucho menos que un salario mínimo vital y sin protección social? Es decir, sin ninguna cobertura social. Estas normas serían más para esta nueva, digamos, esta nueva generación de empleados formales. Es obvio que las nuevas regulaciones, legislaciones o normas laborales tendrían que ir hacia el futuro, porque los derechos laborales son irrenunciables, pero en el tiempo esto irá corrigiendo la situación del Ecuador y sobre todo que podrá haber grandes proyectos nuevos en que se pueda contratar bajo las nuevas condiciones y que puedan entonces atraer inversionistas a proyectos que hoy por la legislación laboral no son viables. ¿Cómo evitar que suceda lo mismo que sucedió en el pasado con el tema de la tercerización? Es decir, que por querer promover la generación de empleo, facilitar a las empresas que lo puedan hacer, las empresas cayeron en abusos a los trabajadores que finalmente terminaron echando al traste lo que empezó como una buena intención. A ver, Janet, el abuso es el de la actual legislación. La tercerización buscaba, de alguna manera, entre comillas, legal, salir de ese abuso y generar opciones de empleo. Lo que se tiene que prever en la nueva legislación es que proporcionalmente haya la cobertura de seguridad social, proporcionalmente hayan todos los beneficios que deben haber para el trabajador, pero que haya la flexibilidad, que la empresa cuando contrate a alguien, contrate un empleado, no un yugo, no una carga que haga que el empleador diga mejor no contrato o no emprendo. El empleo, Janet, el empleo es la más digna de las soluciones a la pobreza. Este no es un asunto económico, este es un asunto de humanidad, este es un asunto de dignidad, este es un asunto de autoestima, este es un asunto fundamentalmente social. Los economistas no hacemos políticas económicas para ver cifras. Los economistas hacemos políticas económicas para que la gente progrese, para que la gente esté bien, para que la pobreza se vaya resolviendo, para que la equidad se vaya logrando. Y la situación actual de legislación laboral ecuatoriana no favorece el empleo. En el Ecuador... Sí, con eso me tengo que quedar, economista. Siempre nos queda corto el tiempo. Los temas son importantes, extensos, pero aquí el tiempo siempre es corto. Quisiera entender que esta carta, firmada por 36 personas que vienen de distintos ámbitos, sería también para ponerse a disposición en este caso, de la Asamblea Nacional, para poder elaborar una reforma que incluya beneficios para todos. Es decir, que sea un ganar-ganar para todos. Con eso me quedo, economista. Carta, sí. Cualquiera que firme esa carta está en disposición de dar su opinión al país, es obvio. Gracias, economista Dajic, por estar esta mañana con nosotros.